Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan de la fama. La misión es terminar la ignorancia, traer iluminación al hombre y a la mujer. Somos soberanos, dioses, hijos de Dios. Así es la ley natural. Él no vuela, pero es Superman. Apaga la novela que Johnny Guzmán te educa sin que vayas a la escuela y te abre la mente como tapa de un volcán. Ey, Guzmán, no hay nadie que lo pare en YouTube ni en Instagram. Johnny, pa' los corruptos eres el huracán. Lo han borrado de YouTube, ha promovido la verdad. Si no la sabes tú, muchos la sabrán. Aprende de la ley natural. Él es el asesor, la segunda voz para erradicar el mal y meter a cada uno en un costal. Has oído la fanáticos de la entidad de Val. Él es el consultor. Los corruptos están sueltos. Defiende a tus menores. Esos de Hollywood a ellos los quieren poner en comedor. Y cuando tienen hambre no ocupan tenedor. Prendan el bombillo y así mirarán que no cura juega persa con el arimán. La verdad es absoluta. La libertad y la verdad me gustan. No es pa' gente bruta. Guzmán te da la fruta pa' que te nutra. Y no es el fruto de Baconadán. Oye, true, los híbridos de Roma te quieren en el menú. Es hora, mándale a Johnny la solicitud. Tú no entiendes el doble tú por estar en el TikTok y en el YouTube. Los tiranos te quieren como la F de Facebook. Entretenido viendo las 24 horas la pantalla de tu celu. ¿Qué vas a hacer si la educación te quita la virtud? ¿Qué vas a hacer si Bill Gates está detrás de tu salud? Dios lo puso a Johnny pa' que dé luz y hacerte sabio pa' que te liberes de esa esclavitud. Dios. Tanto joven confundido en la tele buscando la verdad, siga Guzmán pa' que te la revele. Edúquense pero no con Rockefeller y no se monten en el auto público de Stalin Meyer. Soy millonario no porque me gane el bingo, pero si vivo en mi tierra con mucho bolingo. Hombres ya no caminen en el limbo, son soberanos no esclavos de la corporación del gringo. Roma. La palabra mata y el conocimiento sana. Johnny ilumina a la gente para ser la soberana. Quieres sacarte de esa granja humana, ponte los guantes, no esperes que te salve la campana. Te quieren un hombre de paja, una entidad pública, un fideicomiso más de esa baraja. La corona quiere cortarte con la misma navaja que cortó la vida de Sebi que sanaba el mundo por rodaja. Te quieren distraído. Te duermen con los cuentos pa' que te quedes dormido y tener la mente en las redes o puesta en el partido. Oído sin oído pa' quitarte del cerebro oculto contenido. Deja la demencia y lucha por tu herencia. No te conformes con el grano de la playa que hemos tenido. Asiste a los talleres y ten paciencia, que esa es la madre de toda la ciencia. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Queridos soberanos, Johnny es el maestro consultor internacional. Su misión en la tierra es acabar con la ignorancia y esclavitud del hombre y la mujer. Esta es la ley natural. Jay, el soberano Alihuisca. Johnny Guzmán es el dador de recuerdos. Asiste a sus talleres. Asiste. Sí, esa es la verdad. Para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Ya no paguen impuestos a los puercos que se alimentan del afán. Espera sus arrestos para los pedófilos demócratas que obedecen a Satán. Muy buenas noches, amadas y amados millonarios. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro podcast Tarde en la Noche con Johnny Guzmán. Gracias por unirte esta noche. Bueno, hoy tenemos una masterclass. Vamos a hablar de qué significa esto. Recupera tus créditos, especialmente ustedes que son newbies, como se les dice, nuevos. Tienen que poner mucha atención a lo que voy a decir. ¿Ok? Recupera tus créditos. Una masterclass que no te la quieres perder. Recuerda de compartir y de darnos un me gusta. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Con Johnny Guzmán. Con Johnny Guzmán. Aquí en Facebook Live. Here is Johnny. Bueno, ¿qué significa esto? Reclama
tus créditos. ¿Qué créditos estamos hablando? ¿Cómo es eso? Bueno, es un poquito largo de explicarlo en una hora, como es este programa, pero voy a hacer una recapitulación muy precisa y les voy a explicar a qué me refiero cuando yo les digo reclama tus créditos. Pero antes de eso, suscríbanse a mi canal de YouTube, Vida y Libertad. Y también si necesitan alguna consultoría, asesoría privada, me pueden escribir a qltelevisión@gmail.com. Y bueno, me han estado preguntando cuándo es el próximo curso. Pues aquí está. El próximo curso va a ser, a ver, aquí hay un, sorry, aquí hay un pequeñito error aquí. Sí, ok, sorry. Primero, ok, there it is. Em, este va a ser el primer curso, bueno, a partir de los otros que he hecho. Y cuando digo el primer curso, es un curso que he diseñado para que entiendan lo que son los instrumentos negociables. Digamos que este es un curso muy detallado, introductorio, es decir, para los nuevos que no saben nada de esto, incluso para los que ya han tomado estos cursos, pues no viene mal hacer un refresh, un remember de lo que son instrumentos negociables. Pero algo muy particular, muy especial, yo diría también que voy a presentar en este próximo curso en línea titulado Instrumentos Negociables. Van a ser 2 fines de semana, sábado 1 y domingo 2 de noviembre y el sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Es decir, este fin de semana, bueno, no este fin de semana, pero el sábado 1 y 2 de noviembre, aquí nos vamos a enfocar cómo vas a aprender sobre los instrumentos negociables y cómo recordar, cómo tranquilizar tu mente para que puedas recibir esta información que es extremadamente valiosa. ¿Y a qué me refiero a esto? A lo largo de estas enseñanzas que yo he presentado, ya sean en línea o presenciales, en los retiros, en los talleres, cursos en línea, pues hay un factor muy común de todos los participantes y es la falta de concentración. Y cuando no hay concentración, no se puede aprender algo nuevo, porque estás divagando tu mente en otra cosa y pensando en cómo hacer el número 5 cuando ni siquiera se entiende lo que es el número 1. Entonces, esta es una causa principalmente de este instrumento que le decimos celular, porque todo el día te pasas haciendo esto, prum, 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 viendo videos, videos, videos. Entonces, tu mente no está tranquila. Tu mente no se puede enfocar y quieres hacer todo rápido, 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 rápido y pues no absorbes lo que se está presentando. Entonces, el primer fin de semana les voy a enseñar cómo enfocarte para cuando venga el segundo fin de semana, ustedes puedan absorber y retener la información para que cuando yo les pregunte algo referente sobre un instrumento negociable, ustedes lo puedan recordar y decirlo con facilidad. Y también recordar ciertas leyes que son fundamental en el tema de los instrumentos negociables. Entonces, lo que tienen que hacer es escribir mañana y no se desesperen porque cuando ustedes escriben, se les contestan a infoqltv@gmail.com para pedir información y mandarles lo que se va a cubrir en los 2 fines de semana y el costo también y los horarios. Entonces, 2 fines de semana donde van a entender lo que son instrumentos negociables. Me han escrito en el chat personas nuevas que no han tomado ningún curso y me preguntan cosas
pues que no tienen sentidos porque si se las explicaría en un chat, van a estar más perdidos que un loco en un manicomio. Entonces, no les voy a contestar porque no tiene sentido de que ustedes me pregunten qué significa, cómo el hombre de paja me va a hacer dinero. Primero tienes que entender qué es un hombre de paja, cuál es su terminología legal y qué significa que me va a hacer dinero y a quién le va a hacer dinero. Tampoco me puedes preguntar, Johnny, apura, enséñame cómo es. ¿Puedo recuperar los créditos para mi hijo? Bueno, ¿qué pasa si tu hijo no le interesan dos pepinos en lo que tú estás? Entonces, ¿por qué tú vas a tratar de enseñar algo a alguien que no le interesa? O tratar de salvar a tu comunidad, porque hay mucha injusticia y cuando tú no te has salvado, cuando tú no has recuperado tus créditos. Entonces, esto es un factor común en todos y lo más importante aquí es que aprendas a enfocarte y a retener la información que estás aprendiendo, porque te puedes encontrar un día que te tocan la puerta, esa agencia de tres letras que comienza con la F y te van a preguntar cosas y tú vas a estar y ahí es cuando te vas a meter en problemas. ¿Ok? Entonces escriban a infoqltv@gmail.com. Bueno, vamos a saludarlos acá a los fantásticos millonarios que se están uniendo antes de iniciar esta masterclass. Saludos a Canenza Luciano, ¿cómo estás? Saludos, dice maestro, ¿cómo estás? Héctor J. Ortiz, buenas noches. Santos Oxlack, buenas noches. Johnny desde San Francisco. Y Belice, saludos. Roberto Pérez dice arriba, vamos a aprender, Johnny. Gracias. Doctora Claudia Trujillo, que es de su linda vida, ¿cómo estás? Anda por aquí hoy. Y Belice Pérez dice, saludos para Claudia. Halcón Solar, Dios Johnny, saludos. Dios hermano, súper bolingo para todos. Gracias, Halcón. Dice Héctor compartido. Ismael Barraza, saludos. ¿Cómo estás, querido Ismael? Ismael Bonilla, también el tocayo del otro Ismael, pero Ismael Bonilla está en Illinois, si no me equivoco, Chicago. Bueno, en esta masterclass nos vamos a enfocar en dos títulos, ¿ok? Uno de esos títulos es lo que vendría a ser un ejecutor y el otro título vendría a ser lo que es un administrador. Entonces, si tú tomas un curso conmigo sobre los instrumentos negociables, sobre recuperar los créditos, tú ya deberías de saber lo que es un ejecutor y un administrador y cuáles son las diferencias. Ahora, para muchos de ustedes que pues quieren indagar en esto, son nuevos, bueno, ustedes tienen que saber que cuando una persona física fallece, o sea, me refiero a una persona física, muere, si estás en Estados Unidos o Puerto Rico o una de las islas que pertenece a Estados Unidos o, como les dicen, territorios, posesiones, pues tienes un seguro social, un número de seguro social, que son 9 dígitos. Entonces, cuando esa persona fallece, tú o alguien de esa familia tiene que hacer un trámite con el IRS, Internal Revenue Service, y sacar un número que se llama un número de estate, ¿ok? De caudal hereditario, que es el nombre correcto en español. En inglés se dice un estate. Pero aquí hay dos situaciones. Si la persona que falleció dejó un testamento y especificó quién va a ser el ejecutor de su patrimonio, entonces esa persona, quien el difunto deja en su testamento,
es el único que puede solicitar este número con el IRS y dar detalles de la persona que acaba de fallecer. Entonces, el IRS, el Internal Revenue Service, les da un número y te asigna a ti como ejecutor de ese patrimonio de esa persona que acaba de fallecer o de ese caudal hereditario. Entonces, ya que esa persona tiene ese número, es la única persona que ahora puede comenzar a mover y hacer los trámites de el difunto, cuentas bancarias, pagar deudas, recibir algún dinero que recibía el difunto, etcétera. Pero ¿qué pasa si el difunto no dejó un testamento? Como muchas personas que pues nunca piensan en dejar un testamento porque pues piensan que nunca se van a morir físicamente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Quién sería ahora el ejecutor? Entonces, aquí hay otro rollo. Si el difunto dejó un testimonio, un testamento, sorry, un testamento y se registró en el condado, entonces automáticamente ese, ese testamento pasa a la mano de un tribunal que en Estados Unidos se llama el Tribunal de Probate. Y ahora un juez va a determinar a quién puede también asignar como un ejecutor, si eso no se ha especificado. Entonces, como pueden ver, aquí hay muchas situaciones, no es solamente una cosa. ¿Y qué pasa ahora si alguien tomó uno de mis cursos o me contrató para un servicio de los fideicomisos y tiene ahora un fideicomiso? Y ese fideicomiso ahora tiene una especificación en lo que se llama el contrato del fideicomiso, donde especifica claramente quién va a ser ahora, no el ejecutor, pero el fiduciario, en inglés el trustee, y quién va a manejar ahora ese caudal del difunto. Y no solamente eso, pero a quién le va a dar el beneficio. Entonces, como pueden ver, aquí hay otro escenario. El escenario que es 100% favorable para ti, para mí, para todos, siempre y cuando lo sepas, es de tener lo que nosotros tenemos dentro de nuestro patrimonio en fideicomisos. Ahora, hay una variedad de fideicomisos. Hay revocables, irrevocables, hay foráneos, hay privados, trust de familias, fideicomisos de dinastía. Hay un sinnúmero de diferentes fideicomisos o trusts, como se dice en inglés. Pero todo eso depende cómo aplica para ti. ¿Qué es lo necesario para ti? Entonces ahora tenemos el término de un administrador. Bueno, entonces, ¿quién sería un administrador? ¿O cuál sería la diferencia o la clave entre un, como se le dice también ejecutor, un albacea y un administrador? Bueno, el albacea o el ejecutor es nombrado por la persona fallecida en su testamento, que ya se los dije. Pero si no hay un testamento, entonces ahí vienen los problemas. Ahorita yo voy a agarrar un caso de una persona que no dejaron nada de testamento y tenían dinero en el banco
Entonces ahora, esta persona, mi cliente, ahora va a sacar un número de estate para ser el albacea o el ejecutor y resulta que una persona del banco donde tenía el dinero, el padre de mi cliente, pues se le quiere quedar con el dinero y le quiere decir que él va ahora a ser el ejecutor de ese patrimonio que está en el banco. ¿Qué les parece? Y lo puede hacer. Y lo puede hacer si tú no sabes cómo defenderte, que es el 99% de las personas. Entonces, un administrador es designado o puede ser designado por un tribunal de sucesiones, así se llama, que es un probate court también, cuando no hay un testamento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un ejecutor, albacea y un administrador? Bueno, el ejecutor en su mayoría lo define o se denomina o se deja por escrito por el que ha fallecido en un testamento y un administrador, pues ahora es nombrado por un juez de este tribunal que se llama Tribunal de Sucesiones. Entonces, el ejecutor es el que tiene la última voluntad y, y testamento. Entonces, cuando esta persona ahora es nombrada como ejecutor, vuelvo a repetirlo, tienen que sacar un número con el IRS porque en el banco te van a preguntar dónde está la evidencia que tú eres el ejecutor, el representante ahora personal de ese estate o ese patrimonio. Entonces, el ejecutor ahora tiene que cumplir con los deseos que dejó expresado el fallecido. Pero eso es cuando se deja un testamento. Y recuerden, cuando tú dejas un testamento, el tribunal va a respetar a quien se denomina ejecutor, pero va a tomar también control de ese patrimonio, de ese estate, y lo primero que va a hacer es revisar cuáles son las deudas pendientes del difunto. Y eso se tiene que pagar. Y luego se le va a cobrar el impuesto de herencia. Y eso se puede demorar un montón de tiempo. ¿Ok? Entonces, el ejecutor tiene el poder legal de comenzar a mover las piezas de el o del patrimonio. Entonces, ¿pero qué pasaría ahora si el ejecutor ahora, o les pregunto a ustedes, el ejecutor tendría el poder legal para emitir un instrumento negociable? Esa sería una pregunta para los que ya han tomado los cursos. Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no? Entonces, hoy en nuestro grupo privado del retiro privado de los participantes que estuvieron aquí conmigo en la Casa Bolingo por 9 días, yo hice una pregunta y se las hago a ustedes. La pregunta fue, en varios estados en Estados Unidos, como por ejemplo en el estado de California, ¿es obligación que yo registre mi fideicomiso en el ámbito público? ¿Sí o no?
y que me expliques si es sí, por qué sí, y si es no, por qué no. Porque esto no es simplemente de una respuesta sí o no, porque depende. Depende si estás hablando de un fideicomiso privado, si estamos hablando en California, bueno, tenemos que buscar la legislación, la ley o los códigos que aplican a los fideicomisos privados de California y ahí tú vas a encontrar que dice no. No es de adivinar, no es de que yo pienso, es que yo entiendo o que yo asumo. No, tienes que entender lo que dice la ley de cada estado, porque en el estado de California para un trust privado no tienes que registrarlo y es válido, pero para registrar para el estado de Dakota del Sur tienes que registrarlo. Y para el estado de Texas tampoco tienes que registrarlo. Pero para el estado de Mississippi lo tienes que registrar. Entonces, no es simplemente, yo creo o yo pienso. No, es entender cómo entender en buscar las leyes pertenecientes a tu área, a tu estado, para que puedas determinar si es o no lo es. Y también cuáles son las reglas de un ejecutor, cuáles son las reglas de un fiduciario y cuáles son las reglas de un administrador. Entonces, aquí estamos hablando de cosas muy técnicas que tienen que ver con la ejecución de alguien, de un patrimonio de alguien. Entonces, si tú quieres recuperar créditos, ¿y qué significa créditos? ¿Y qué significa recuperar? Recuperar significa que tú los has perdido o lo has dejado abandonado. Entonces ahora voy a recuperar lo que es mío. Pero ¿qué es un crédito? ¿Qué es un crédito? Les hago esa pregunta. ¿Qué es? La mayoría de ustedes piensan que un crédito es lo que te da una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero ¿qué piensan que la palabra crédito es? Escriban aquí en el chat para ver si alguien sabe. ¿Ok? ¿Qué sería un crédito para ustedes? Y voy a saludarlos aquí, a los que se están uniendo. Cirilo Ochlak, ¿cómo estás? Saludos. Cuarzo Ramos, buenas noches, queridos millonarios, dice Cuarzo. Leonor Ramos, saludos, Johnny. Dice, un gusto de saludar a los compañeros. Cuarzo Ramos. Entonces, ¿qué sería un crédito? ¿Qué sería un crédito? Bueno, miremos lo que dice así rapidito la inteligencia artificial. Dice, el crédito es un préstamo de dinero a un acuerdo financiero en el que una parte, el prestamista, entrega fondos a otra, el prestatario, con la promesa de que el prestatario devolverá el monto prestado más un costo adicional llamado interés. En un plazo de condiciones acordadas, esta herramienta permite adquirir bienes y servicios de forma inmediata, ya que el pago se difiere en el tiempo. ¿Ok? Esa es la terminología o lo que la mayoría de personas eh, conocen o saben lo que es o creen que es un crédito. Un préstamo como, o con compromiso, costos del crédito, liquidez inmediata, una confianza. Entonces, también dice que un crédito es una cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución
Y la otra definición nos dice que es un apoyo, abono, comprobación. Entonces, esa es la información que nos da la inteligencia Gemini, creo que es de Google. Pero ahora tenemos que ver en términos financieros, en términos del UCC, en términos jurídicos, y también en términos del Internal Revenue Service, de Haciendas. Porque si nos guiamos simplemente por esa definición que les acabo de dar, un préstamo para que tú te compres algo y luego lo tienes que devolver con interés, eso no es lo que nosotros estamos haciendo para nada, para nada. Nosotros estamos entendiendo que existe un estate, un patrimonio, un caudal hereditario. Y ese patrimonio, ese estate, es creado el momento que te asignan un certificado de nacimiento y al poco tiempo un número de seguro social. Entonces, cuando esto ocurre, ya tú tienes lo que se llama en inglés un estate. Y cuando mueres físicamente, en lo normal, pues alguien ahora tiene que volverse el ejecutor o el albacea de ese patrimonio o estate para que principalmente paguen las deudas y si sobra algo, pues se repartan entre los herederos. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tienes esta creación de este patrimonio, pues ahora entramos en otro mundo que se llaman finanzas, que se llama la bolsa de valor, que se llaman instrumentos negociables, que se llaman bills of exchange, que se llaman cartas de crédito. Entonces todo el mundo piensa que, por ejemplo, la compañía Toyota Financial Services es la compañía primaria a quien tú le estás prestando dinero, que ellos te dieron un crédito para que tú compres un carro y ni siquiera entiendes ni sabes que Toyota Financial Services es una entidad que está haciendo negocio como Toyota Financial Services. Entonces, si está haciendo negocio como, significa que tiene otro dueño. Y ese otro dueño es Toyota Motor Credit Corporation, doing business as Toyota Financial Services. Entonces ahora tú piensas que Toyota Financial Services es la compañía a quien tú vas a demandar porque no aceptó tu instrumento negociable, porque querías pagar tu coche de Toyota, y ahora resulta que no sabes qué hacer. Entonces, por eso en este próximo curso, primero vas a entender cómo aprender y cómo retener la información, y luego vas a entender las leyes y lo que son instrumentos negociables. Y un error, creo, muy marcado es, especialmente para personas que nunca tomaron un curso, pensar que ya tú ibas a aprender todo en dos patadas y esto no es así. Entonces, aprendemos cómo aprender y enfocarnos y luego recibimos la información de los instrumentos negociables para que entiendas lo que es y qué son todos esos documentos que te acabo de mencionar anteriormente, para que después tú ahora puedas entender cómo recuperar los créditos. Entonces, créditos que nosotros estamos recuperando no tienen nada que ver con lo que tú conoces. Tiene que ver con ese certificado de nacimiento, ese seguro social, esa entidad
ese fideicomiso que cuando ya entiendes cómo es el mundo opera en un papel nada más, y ustedes que se han embarcado en el camino de recupera tus créditos, lo que tienes que aprender es simplemente cómo hacer gifts, regalos, nada más. Pero antes de poder saber cómo hacer regalos, tienes que cambiar la forma que tú piensas. En los que participaron en el retiro y en otros retiros, yo les di una meditación de ciertas palabras que tenían que aprender. Y la primera palabra de esa meditación es flexibilidad. Y me temo que muchos, si no la mayoría de todos, no solamente ustedes, pero es lo menos que tienen en su inconsciente, flexibilidad, porque siguen siendo rígidos al antiguo pensamiento y eso más nunca van a poder recuperar sus créditos. Flexibilidad significa estoy aquí para primero aprender cómo enfocarme. Estoy aquí para luego entender cómo utilizar sus leyes para poder emitir instrumentos negociables y para también recuperar los créditos. Entonces, si esa palabra no está anclada en tu inconsciente, flexibilidad, I have bad news for you. No vas a poder recuperar los créditos, porque ustedes saben lo que es un anclaje. O sea, hay una programación a nivel inconsciente que sigues repitiendo lo mismo y no puedes ser flexible para tener una transformación, para tener coherencia, para poder tener estabilidad. Entonces, si eso no existe y tú piensas que eso no es importante, pues yo creo que no vas a poder continuar en este camino porque es imposible, es imposible, porque todo esto que les acabo de mencionar es un pedacito así chiquitito de lo que se embarca todo esto. Porque para poder recuperar tus créditos, primero tienes que cambiar tu estatus. Y para poder cambiar tu estatus, tienes que entender cuál es tu estatus. ¿Y qué es eso, cambiar mi estatus? Y para poder hacer eso, tienes que darle notificación a varias entidades doing business as, haciendo negocio como, e instruyéndolos en lo que tienen que hacer. Tercero, tienes que también ahora hacer trámites con el IRS. Y el 99% de ustedes siempre han llevado sus papeleos a un tramitador de impuestos, un contador, un contable o un tax preparer para que le hagan los impuestos. Y en la mayoría de ustedes ni siquiera han visto sus planillas que existe ahí. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso es posible porque todo el día estamos así, todo el día. Entonces tu mente está así, trrr, y no hay paz, no hay tranquilidad. Y la bulla la necesitas y el silencio te molesta. Uno de los chicos en el retiro, cuando hicimos una meditación, él se sintió mal y dijo que quería arrancarse las vendas y quería, o sea, quería salir corriendo porque estábamos en otro estado, digamos, de conciencia. No en silencio porque había una música, pero ese es lo que tenemos que combatir, yo diría, para poder limpiar el territorio y que todo entre y sea más fácil. Porque luego de que ya hacemos también esos trámites con el IRS, pues ahora tenemos que indagar en el mundo de los instrumentos negociables, porque tienes que entender qué significa un endoso especial, qué significa un endoso en blanco.
que significa el UCC3 y todas sus definiciones. Y luego, no solamente eso, ahora tenemos que entrar también en el mundo de los fideicomisos. Y después tenemos que entrar en el mundo de la banca y saber cómo abrir cuentas bancarias de fideicomisos. Y después tenemos que entender cómo hacer nuestros formularios para poner lo que hemos pagado en un formulario y reclamarlo 10 veces. Entonces, ese movimiento, esa moción de papeleo, de números, es lo que va a indicar a la agencia pertinente que te devuelvan esos créditos. Esto no es, mis queridos amigos nuevos que quieren indagar en esto, que te explique esto en un chat. O sea, eso a mí me indica que tu capacidad intelectual es muy baja y no te ofendas porque pues es una realidad. Yo nunca haría esa pregunta en algo que recién estoy indagando. Decir, a ver, ¿cómo construyo ese edificio? Y ni siquiera he tomado un curso de arquitectura. Y le voy a preguntar al profesor en un chat, hey, ¿cómo hago un edificio de 4 pisos? ¿Y cómo es eso que pongo un penthouse en la parte de arriba? O sea, si yo haría esa pregunta, o sea, yo me merezco que me digan, Johnny, tú eres un tonto idiota, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Y piensas que el arquitecto, profesor, te va a decir eso en un chat. Por favor, no hagan eso, porque eso no está muy, no es muy coherente eso. Y luego de eso, tienes que aprender cómo hacer el input en la programación de los impuestos en línea. O sea, ahora tienes que manejar un software en línea, porque mandar papel hoy en día es como que vas a esperar una eternidad. Y luego, ¿qué vas a hacer con todos esos créditos? ¿Han pensado en eso? ¿Qué vas a hacer con todos esos créditos? ¿Cómo vas a distribuir la riqueza, tu riqueza? ¿Cómo vas a movilizar esos créditos para que no te metas en problemas? O sea, el punto que les estoy diciendo es que eh, esto involucra muchas cosas, entonces hay que ir paso a paso. Okay. No sé si he mencionado esto, pero yo hice un viaje a una de las islas hace mucho tiempo, Santa Lucía, una isla en el Caribe, y llegué, digamos, hoy en la noche y al otro día pues comenzó todo el show de la playa y esto, y en eso anunciaron que iba a haber los que querían ir a bucear, scuba dive. Entonces, pues yo dije, pues yo y con la persona que yo estaba, pues fuimos y fuimos ahí a la piscina, una piscina grandota, y nos iban a dar un curso de 4 horas para ir a hacer buceo. Comenzamos como 50 personas. Entonces estábamos todos sentados y sale el profesor y dice, eh, ¿alguien aquí sufre del corazón? Porque si sufres del corazón, váyanse porque se pueden morir aquí abajo. Como 10 se levantaron y se fueron. Eso fue lo primero que nos dijo. De ahí la segunda pregunta. Eh, Ustedes aquí van a aprender en 4 horas diferentes señales. Si yo hago esta señal, esto no significa que si están bien. Esto significa vámonos arriba. Y si tú te vas arriba muy rápido, te vas a descompensar, tus oídos se van a explotar y te vas a morir debajo del agua. Otras 10 personas se fueron.
Y así se pasó la primera hora hasta que al final nos quedamos 8 personas. 8 personas de 50 y pico. Y teníamos que andar en parejas. Entonces, yo en lo personal pienso que eso fue algo muy irresponsable de decir, de enseñarle a... Porque yo pensaba que íbamos a andar en scuba diving, a hacer buceo, yo no sé, ahí en la piscina o en la orillita, por ahí. No, señor, cuando ya terminamos el curso, nos pusimos los tanques y caminamos al mar y nos metimos, yo creo, como 50 metros de profundidad y como 200 metros adentro. Y cuando tú te metes, no sé si alguien ha buceado algún momento, o sea, lo único que escuchas es tu corazón. Pum, 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 y se pone bien agitado porque no escuchas nada más. Entonces ahí entras en pánico porque tienes que recordar todas las señales, esto, el otro. Yo en lo personal pienso que eso fue irresponsable, pero en cierta forma el profesor lo hizo bien. Porque todo el mundo cree piensa que es valiente y que puede hacer esto y el otro, pero cuando ya las papas comienzan a hervir, pues ahí vemos quién es valiente y quién es el que va a hacer el due process, el proceso correcto para bucear o para recuperar los créditos. Entonces, fue una experiencia muy linda, pero yo viví como 1 hora y media de terror bajo esa agua, porque ese es otro mundo que no escuchas nada excepto el latido de tu corazón y si no te calmas, pues no vas a poder enfocarte porque el corazón se siente como que se va a salir y sientes esa presión en tu cabeza. Pero bueno, el punto fue eso que, o sea, tenemos que entender bien en lo que nos estamos metiendo y no simplemente decir, ah, pues ya yo sé esto, al otro, ya voy a comenzar a, a demandar a Raimundo y todo el mundo. Y como les dije, ese ejemplo de Toyota Financial Services con Toyota Motor Credit Company. Entonces ahora, si tú no entiendes cómo proceder con esa demanda, pues ahora tú vas a meterte en un tribunal y vas a hacer el procedimiento, lo que se llama pro se, por tu propia cuenta y nadie te va a enseñar qué formularios llenarlo, cómo hacerlos, qué formato tienes que utilizar y tú piensas que le vas a emplazar a Toyota Financial Services y nadie te va a decir que ese no es el procedimiento, que el procedimiento es al Register Agent a quien lo tienes que emplazar y ese no está en otra dirección y good luck encontrándolo. Y si no haces ese proceso correcto y el formato correcto, se van a reír de ti en una demanda, en un tribunal. Entonces, todo eso se puede aprender, pero se tiene que aprender en una coherencia paso a paso para que entiendas paso uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya 10 estás listo para demandar, proceder con lo que tengas que hacer y puedas ahora vivir en un estado abundante económico porque lo que más existe en esta vida son tus créditos y mis créditos. Y son tantos créditos que es cuando ya entiendan bien cómo hacer todo esto, va a ser difícil de manejar todo eso porque es un mar de cosas que podemos reclamar como créditos. Bueno, voy a compartir una vez más la pantalla. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, no en un chat, porque estas preguntas ya les dije, no las voy a contestar porque son preguntas muy silly. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿O qué quieres ver que se manifieste en tu vida? Eso sería lo primero que te tienes que preguntar. Pero tienes que ser detallista, con mucho detalle. ¿Ok?
Eso es lo primero. Bueno, en mi caso, pues hace un tiempo atrás yo vi el centro, que hoy en día, pues existe, la Casa Bolingo. Eso es un ejemplo de una de las muchas cosas que yo he querido ver en mi vida, pero para poder llegar a ese punto tuve que aprender cómo retener la información, cambiar la forma de pensar, ser flexible, tener coherencia. Yo no digo que soy perfecto, porque no lo soy. Casi, pero no lo soy. Tengo todavía por ahí mis rollos. Pero si hablamos de enfoque y de aprender, pues yo entiendo bien ese mecanismo. Entonces, ahí está la manifestación. Entonces, esto es un ejemplo de lo que tú puedes lograr en tu vida, pero eso necesita un trabajo y necesitas dejar el antiguo vecindario donde tú has radicado en tu mente, en tu cerebro, para que ahora alumbres otra parte de tu cerebro y puedas ahora moverte a ese nuevo vecindario abundante, lleno de alegría, lleno de dinero, lleno de créditos y que tu vida ahora sea mucho más fácil. Y luego todo comienza a caer en su lugar donde deben de estar las cosas. ¿Ok? Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, escriban aquí en el chat. Ya estamos a punto de concluir. Eh, saludos, José Rodríguez, ¿cómo estás? Laura Paniagua, ¿cómo estás, querida Laura? Hace tiempo no te veo por aquí. Eh, pregunten, aquí estamos, si tienen alguna pregunta de lo que he hablado hoy o alguna otra pregunta de referente a algo que hemos conversado hoy. A ver, escriban aquí en el chat. Bueno, no sé, ¿no tienen preguntas? Vamos a hacer un refresh aquí. Ok. Doria dice, efectivamente hay que escuchar al maestro y flexibilidad trabajando en eso. Eh, doctora Claudia dice, Bolingo. Bolingo para todos. Ok, muy bien. Teresa, ¿cómo estás? Wens, saludos, Johnny. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? O Tere, sorry. Bueno, entonces les recuerdo que mientras escriben ahí ustedes sus preguntas, si tienen alguna pregunta, les recuerdo, aquí voy a compartir una vez más, que eh, el próximo curso en línea que voy a presentar sobre estos instrumentos negociables va a ser el sábado 1 y domingo 2 o domingo 2 de noviembre. Y el siguiente fin de semana, es decir, son 2 fines de semana, sábado 8 y domingo 9 de noviembre. Nos vamos a enfocar cómo aprender estos instrumentos negociables, qué significa todo eso, las definiciones, la terminología, el lenguaje, pero también van a aprender cómo recordar todo eso, cómo tranquilizar tu mente para que puedas absorber toda la información y no tengas esos lapsos que no entiendes o que no lo puedes retener o que se te dificulta aprender. Todo eso tiene que ver con tranquilizar tu mente. Tu mente está muy bulliciosa y hay que calmarla. Estás muy preocupado, muy preocupada, muy estresado. Y en este mundo que todo es un conflicto, peleas, guerras y todo eso, pues esas son una de las cosas donde te tienes que alejar de esa locura y enfocarte en realidad en lo que quieres, no en lo que no quieres. Entonces, vamos a entender lo que significa
de A a Z sobre los instrumentos negociables y van a tener una clara y muy concisa eh, enseñanza, explicación de lo que son estos instrumentos negociables y cómo se crean. Porque al final del día, tú y yo somos los capitanes de nuestro buque y nosotros somos los que vamos a llevar ese buque al lugar específico donde lo vamos a cargar con mucho oro, con mucha plata, con muchos créditos y de ahí vamos a darle la patada a algunos de esos marinos que no sirven para nada, que estorban en nuestro buque para darle apertura a otras cosas que se embarquen en nuestro buque. Pero al final del día, tú eres el que tienes que tomar el control de ese timón, de ese buque y dirigir el buque que representa tu vida. Sábado 1, domingo 2 y sábado 8, domingo 9 de noviembre, este primer curso de instrumentos negociables. Reserven escribiendo a infoqltv@gmail.com. ¿Ok? Perfecto. Ok. ¿Preguntas? Ok. Dice, ok. Karim Finale, dice abrazos, bro. Abrazos para ti también, querido Karim. Doctora Claudia dice, uno de dos o dos, lo explicaste muy bien o los alumnos son extremadamente inteligentes y o todo lo contrario. Doctora Claudia dice, por eso no hay preguntas. Ojo Lunar dice, ¿dónde o cómo se puede conocer un corredor de valores, un broker para el tema del bono? Bueno, un corredor, un broker, pues existen millones. Simplemente tienes que buscar, en su mayoría están en las ciudades grandes, donde cada país tiene su bolsa de valor y pues ahí hay brokers donde tú puedes indagar en buscar un broker para que tramite algún tipo de bono. Otra cosa que también vamos a aprender en el próximo curso es cómo utilizar la inteligencia artificial para que aprendas cómo hacer las preguntas correctas y encontrar información que pues para algunas cosas sí nos sirve. Y también pues que se compren una computadora porque pues estos si se van a embarcar en este mundo de los créditos no pueden hacer las cosas en un celular. Eso es imposible. ¿Ok? Dice Claudia, compartan por favor. Sol Shia dice, Nesara Yesara tomará en cuenta sobre toda la información que ha compartido hoy. No entiendo bien tu pregunta, ah, pero si te refieres a que lo que se ha dicho por ahí, que todo el mundo va a recibir dinero y que van a ser millonarios y eso no existe. ¿Ok? Que sí existen créditos, que sí existen fondos, sí, pero que te lo van a decir, toma, aquí están, Sol, sé millonaria y ya no vamos a seguir robando de tu patrimonio, pues eso es como que es muy inocente. Esa es la forma eh, de algunos soberanos decirte para entretenerte, para hacerte creer que ellos saben, y pues eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Ismael Barraza dice, referente a los instrumentos negociables, vamos a seguir con lo del Jeep, pero sí es muy buena idea estar en los siguientes cursos para entenderlos claro y precisos. Correcto. Tere Wentz, Johnny, te ves muy joven, luces muy bien. Por ti no pasa el tiempo. Gracias.
Ok, Roberto Pérez dice, el próximo retiro en Bolingo, ¿crees que sería en enero o febrero? Todo depende de cuándo terminemos nuestro centro de sanación. Entonces, ojalá se pueda en enero, pero pues yo creo que para el próximo mes ya voy a tener una, una idea muy clara, ¿sí? Ok, pero de ley sí lo vamos a hacer. Sol Shia dice, se ríe, dice, sí, me lo imagino, gracias, un abrazo a la distancia. Ok, perfecto. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues me despido por ahora. Los quiero mucho, mucho bolingo, mucha salud perfecta, mucha abundancia. Y pues recuerden que noviembre primero y el 2 y el 8 y el 9 pues tenemos el próximo curso en línea sobre los instrumentos negociables. Que tengan una linda y hermosa noche, los quiero mucho. Recuerden de compartir y de darnos un me gusta. Bye.